Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos una conversación súper interesante sobre un tema que está siempre presente en nosotros porque vivimos rodeados de empresas. Vamos a hablar con el ingeniero Luis Ronda Zuloaga. Es ingeniero agrónomo con una larga trayectoria profesional en destacadas empresas multinacionales, sobre todo en España, también en otros países del mundo. Ha trabajado en diferentes países en el área de empresas de tecnología, de alimentos, agricultura, biotecnología y es autor de este libro de la editorial Almuzara. Eso no estaba en mi libro de historia de la empresa. Como les hemos comentado en otras oportunidades, editorial Almuzara tiene una serie de libros sobre aspectos interesantes de las temáticas históricas desde una forma bien didáctica, bien sencilla, bien fácil de leer, pero sin perder en lo absoluto la rigurosidad. Bueno, bienvenido, ingeniero Zuloaga, un placer tenerlo en el Séptimo Laberinto. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar con ustedes. Bienvenido, doctor Zuluaga. Bienvenido. Buenos días, Luis. Bueno, comenzamos obligatoriamente con esta parte de la historia. ¿Cuándo se inicia fundamentalmente este concepto de empresa? ¿Cuándo podemos encontrar las primeras manifestaciones históricas de las empresas? Bueno, esto es una discusión, o sea, el libro parte de lo que es la asignatura de historia de la empresa, que es una asignatura que se desarrolla en el siglo XX, a principios del siglo XX, y habla normalmente de las empresas, sobre todo a partir de la Edad Media y sobre todo de la Revolución Industrial. Y ello tiene que ver un poco con el concepto de empresa. Empresa normalmente hoy no la podemos entender si no tiene una personalidad jurídica. Pero claro, las leyes que dieron pie a este concepto de empresa se desarrollan a partir de la Edad Media. Pero siendo un poco más generosos en el concepto y no prescindiendo no tanto de lo que es la personalidad jurídica de una empresa, en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española de la Lengua, se habla de empresa como una unidad de organización para la realización de actividades productivas con un beneficio, con fines lucrativos, con un beneficio. Entonces, si nos atenemos a esta definición un poco más abierta, podemos decir que los primeros grupos de cazadores-recolectores, antes incluso de la revolución neolítica, tenían una estructura organizativa con especialización de funciones que buscaban un beneficio, era la propia supervivencia, el encontrar alimentos, el recolectar alimentos, el encontrar refugio, el realizarse prendas de abrigo. Y en un sentido un poco más amplio y generoso, creo que se podría hablar de las primeras empresas de la historia ya en estos grupos de cazadores-recolectores antes de la revolución neolítica. Ingeniero, es decir, la empresa en el fondo nace o es parte de nosotros, de la humanidad, desde el comienzo de los primeros humanos que estuvieron en la Tierra. Desde ese comienzo podemos nosotros ubicar el hecho histórico de la creación de la empresa, me imagino porque pese a los intercambios, el trueque, la búsqueda de alimentos, la búsqueda de otras condiciones de vida. Me imagino que las cosas por ahí, si bien no entiendo, su libro me pareció realmente interesante. Además, como el título dice, esto no estaba en los libros de historia, realmente es excelente el libro. Y agregaría si básicamente queremos conocer si era inevitable que surgiera la empresa en algún momento de la historia. Muchas gracias. Sí, yo creo, vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que dijo Luis. Yo creo que es un poco inevitable a lo que es la actividad del ser humano el que al final surjan esas organizaciones para la producción.
Yo creo que el inicio un poco de la empresa viene primero por la especialización en el trabajo y la colaboración entre los seres humanos. Y este tipo de comportamiento ya se puede encontrar incluso entre colonias de animales y de insectos. Por ejemplo, las abejas o las hormigas colaboran entre ellos para sobrevivir. Hay una especialización de funciones, por ejemplo, en el caso de las abejas, hay unas abejas que se dedican a buscar alimento, otras que construyen los panales, otras alimentan a las crías, otras alimentan a la reina y entre todas hacen posible que la colonia sobreviva. Esta especialización viene condicionada por la supervivencia. Sin embargo, en el caso de los seres humanos, la especialización en el trabajo y la realización de intercambios comerciales necesita ya de una voluntad. No es solo supervivencia, que en principio es lo que condiciona, sino que al final hay una voluntad de realizar unos intercambios. Y esto surge en un momento determinado cuando los seres humanos desarrollan herramientas que permiten trabajar con más eficiencia y generar unos excedentes de producción. Y esos excedentes ya no solo es necesario, exceden la necesidad de supervivencia y se puede realizar con ellos intercambios. Además de esa voluntad para realizar el intercambio, es necesario también confianza. La confianza es lo que posibilita que estos negocios y la economía empiece a nacer como parte fundamental del ser humano, en diferencia con los animales. ¿Cuáles son los grandes hitos en la evolución de las historias de la empresa? Digamos, desde esas primeras empresas que surgieron quizás en los albores de la civilización, que no podemos conceptualizar como tales, sino mucho después, como usted ha dicho, un hito importante es la personalidad jurídica que tiene la empresa desde hace muchos años. Pero si yo le dijera a usted, coménteme sobre grandes hitos en la evolución de la empresa hasta llegar al día de hoy, ¿cuáles nos comentaría? Yo creo que hay tres grandes hitos un poco en la historia económica de la humanidad muy ligados a la evolución de las empresas. El primero es la revolución neolítica. La revolución neolítica lo que permite es que los seres humanos pasen de ser cazadores-recolectores, desplazándose, nómadas, buscando alimento, de acuerdo con las migraciones de los animales y las estaciones del año, pasen a establecerse en ciudades gracias al desarrollo de la agricultura. Tras la glaciación de Gurun, hace unos 13.000 o 15.000 años, este proceso se da con fuerza, sobre todo en Mesopotamia. Allí es donde surgen las primeras civilizaciones y donde surgen esos primeros asentamientos humanos muy ligados del desarrollo de la agricultura. Es difícil decir qué fue primero, si fue el desarrollo agrícola lo que facilitó la vida en las ciudades o fue el que los seres humanos empezaran a habitar ciudades lo que determinó la necesidad de la producción agrícola. En cualquier caso, esto hace que las relaciones sociales sean mucho más complejas a partir de entonces y se empiecen a desarrollar esas relaciones comerciales y esas actividades productivas, que en un principio estuvieron muy ligadas a la producción de alimentos, a satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. Posteriormente, con la complejidad de las sociedades, pues aparecen ya otro tipo de empresas relacionadas con la cultura, relacionadas con la guerra, relacionadas con otras muchas actividades. Pero las primeras empresas vienen de estas necesidades básicas, de la generación de alimentos fundamentalmente. Otros momentos disruptivos, me preguntaba Eduardo, pues puede ser, yo creo que en el momento del descubrimiento de América es cuando se produce realmente la primera globalización. Hasta entonces el mundo conocido era muy limitado y son las exploraciones de los marinos portugueses y españoles los que permiten la interconexión de los continentes y tener una conciencia global del mundo. Y eso produce una primera globalización, unos primeros intercambios entre todos los países del mundo, fundamentalmente aprovechando las rutas marítimas.
Yo creo que hay una tercera gran momento ¿no? en la historia de la humanidad, que es la revolución industrial, los avances científicos del siglo XVIII y del siglo XIX que permiten la producción en masa y que cambian totalmente el concepto de la economía, y las actividades de las empresas pues también sufren un cambio muy importante. Y más recientemente, todo lo que es la disrupción tecnológica, creo que es también un momento importante, pero quizá no tenemos esa visión todavía histórica para poder dimensionar adecuadamente todo lo que está sucediendo, que es mucho y que se produce muy rápidamente también. Así es. Ingeniero, dígame una cosa. ¿Cuál, según en su opinión, cuál fue la actividad económica que realmente, es donde nosotros realmente podemos encontrar los orígenes de la empresa? Yo creo que, como he mencionado un poco antes, la producción de alimentos. Yo creo que en ese sentido, las primeras industrias, repasando un poco lo que es la historia de la economía en las primeras civilizaciones, las primeras industrias y empresas que surgieron fueron para producir cerveza y pan. La principal fuente de alimentos, aparte de la caza y la recolección, en un momento dado de la agricultura, son los cereales. Los cereales, para comerlos, no se pueden comer enteros, porque si no aparecerían con las heces directamente y se aprovecharía mucho su poder energético. Se tienen que moler. Los molinos de piedra ya aparecen antes incluso de la revolución neolítica en muchas civilizaciones antiguas. Y una vez molido el cereal también es muy difícil de tragar, porque si es muy pulverulento te provoca problemas respiratorios, y si no es muy pulverulento también te rasca en la laringe y te hace daño. Con lo cual se empiezan a mezclar con agua, y al mezclar con agua aparece la acción de unos microorganismos maravillosos que son las levaduras, que producen una fermentación alcohólica. Ese es el origen de la cerveza, que se empieza a fabricar en Sumer y en Egipto en grandes cantidades, y que además son organizaciones productivas en el gran sentido de la palabra. O sea, hay una recolección de materias primas, un almacenamiento y un proceso industrial que consiste en esa molienda y en esa mezcla con el agua. En el caso del pan, la cantidad de agua que se añade es un poco menor, y posteriormente se hornea lo que es la masa y da lugar al pan. Y ahí lo mismo, en Egipto había, y se puede seguir sobre todo por los frescos y las pinturas, los distintos procesos de la fabricación del pan ya se daban en el antiguo egipcio. Entonces yo creo que esas son las dos primeros grandes tipos de empresa que surgen un poco en la antigüedad con un concepto industrial. Anteriormente lo que es la producción agrícola y ganadera podrían ser considerados como los primeros autónomos de la historia. El agricultor que podía o bien cultivar su propia tierra, o bien una tierra de un dueño, a cultivarla por él, podían ser considerados como los primeros autónomos en el sentido literal de la palabra. Y en esto encontramos, por ejemplo, en la legislación, en el primer código de leyes, en el Código Hammurabi, cómo se regulaba la actividad e incluso cómo se pagaba a estos primeros autónomos por la cosecha o por el cuidado del ganado que llevaban a cabo. Otra vez, una actividad muy relacionada con lo que es la producción de alimentos. Yo creo que por ahí surgieron las primeras empresas. Ingeniero, hay una parte en su libro que es muy interesante. Empresas antiguas que aún perduran. Por supuesto, usted ya nos ha hecho alguna mención al sector agrícola, alimentario, por supuesto que fue de los primeros y perdura. Pero ¿qué otras empresas antiguas perduran? Y me atrevería a preguntarle, si usted tiene la información, ¿cuál es la empresa más antigua, este, con nombre, que está todavía en funcionamiento? Sí, esto a la hora de hacer el libro, creo que complementando una cosa que podía ser de interés en la asignatura de Historia de la Empresa, es hacer
una pequeña investigación sobre las empresas más antiguas del mundo que aún perduran. Entonces, hay datos sobre esto, hay datos en Internet, en Wikipedia, hay datos que son fiables, que se pueden utilizar. Y hay unos rankings de empresas antiguas, que si tomamos todas las empresas que todavía hoy mantienen actividad y que son anteriores su fundación al siglo XVIII, el 53% de estas empresas son de origen japonés, lo cual es muy curioso. Esto hecho me llamó mucho la atención e investigué un poco sobre el tema. Entonces, la empresa más antigua del mundo, que sigue hoy en actividad, es una empresa de construcción japonesa. No recuerdo ahora exactamente el nombre. Esta empresa participó en sus inicios en la construcción del castillo de Osaka, que es un castillo medieval de Japón. Repito, fundación en el siglo VII, o sea, en el año 600 y pico. Esa empresa ha sobrevivido durante más de 1500 años y hoy en día es una división de una empresa de construcción japonesa multinacional. En el ranking de empresas más antiguas hay otras empresas japonesas que se dedican a la producción, por ejemplo, de papel. Hay empresas hoteleras que incluso puedes, si visitas Japón, alojarte en estos hoteles que tienen más de 1500 años. Y luego hay empresas también de restauración en Austria. Un restaurante austriaco es la quinta empresa más antigua del mundo. Hay 2 pubs ingleses que también entran dentro de estas 10 empresas más antiguas del mundo. Son también empresas familiares que han sobrevivido durante todos estos años y sobre todo están ligadas a actividades básicas, ya no solo alimentación, hospedería, hemos dicho en el caso de Japón, fabricación de objetos religiosos, como estas fábricas de papel antiguo en el caso de Japón. Entonces es algo curioso. Sí. Ingeniero, ¿sobre qué base jurídica, porque usted está hablando de empresas que tienen 1500 años, pues, ¿por qué base jurídica se creaban esas empresas? ¿Qué plataforma jurídica utilizaban? ¿Contratos? ¿Sobre la base de qué un contrato? ¿Sobre la base de qué funcionaba? Es una buena pregunta, Luis. Yo le puedo exponer el ejemplo, porque la casuística es muy amplia. Le puedo poner el ejemplo de la empresa más antigua en España. La empresa más antigua en España, que todavía hoy mantiene actividad, es una empresa ganadera que se dedica a lo mismo que se dedicaba en el momento de su fundación en el año 1218. La producción de carne, lana de ovejas, de borregos. Entonces, en 1218, lo que da lugar a esta empresa es una orden real que permite a los ganaderos de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza, acceder a los pastos y al agua con unos derechos, y además le permite tener un juez propio que haga justicia sobre los asuntos relacionados con la cría del ganado. Esto fue una orden o una ley dictada por el rey Jaime I el Conquistador para favorecer la actividad económica en el área de Aragón, del antiguo reino de Aragón. Esto no se puede extender a todo el resto de empresas, ¿no? Porque la casuística es muy diferente, pero en el caso de esta primera empresa española, así es como surge y ha venido transmitiéndose a partir de esa ley. Evidentemente, luego cambiaron mucho las cosas, se fue complementando la legislación, por ejemplo, con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, se les quita a la potestad de impartir justicia, porque se hace ya con un organismo independiente, con una audiencia independiente, pero se les mantienen esos derechos sobre los pastos y esa posibilidad de tener acceso a las tierras, porque los cambios climatológicos obligan para la producción de este ganado el desplazamiento en busca de los pastos entre la primavera y el verano. El origen fue aquel.
¿eh? Ahora, en los últimos tiempos el tema de las legislaciones en las empresas es muy importante y vemos que hay distintos tipos de actividad empresarial, desde la que realiza el pequeño emprendedor hasta las multinacionales y que cada vez tienen más peso dentro de las economías de muchos países, inclusive algunas generan más ganancias que el Producto Interno Bruto de algún país en particular. ¿Cómo evalúa usted ese desarrollo empresarial desde el punto de vista de estructura de poder, ¿no? A veces dentro de una multinacional se presentan situaciones de poder como las que se puede presentar en cualquier estado. Y si hay un tema que activa las ideologías en distintas partes del mundo es el tema empresarial, sea para la izquierda, la derecha, la centroderecha, etcétera. ¿Cómo usted evalúa ese papel que han tenido las empresas en las sociedades desde el punto de vista de estructuras de poder, de presión sobre los temas políticos, etcétera? Siempre ha habido una ligazón muy grande entre empresa y estados, ¿eh? También cito en el libro el primer conflicto de la historia fue 2500 años antes del nacimiento de Cristo y fue entre dos ciudades, Umma y Lagash, por un valle fértil que producía riqueza para ambas ciudades. Entonces siempre ha estado muy de la mano el poder empresarial y el poder político, porque al final las actividades productivas o de comercio de las empresas lo que generan es riqueza y esa riqueza atrae mucho a los poderosos y por otro lado es muy necesaria también para las poblaciones. Entonces esa relación de alguna manera a lo largo de toda la historia con diferentes ámbitos se va repitiendo, o sea, es muy difícil separarla. ¿Eh? De hecho, toda la actividad empresarial lo primero que está es cargada desde hace muchísimos años con impuestos por parte de los gobernantes. Yo diría el gran matiz que yo creo que vivimos en los tiempos modernos viene un poco a raíz, yo creo, de la crisis de Lehman Brothers, que produce una legislación, sobre todo para el sector financiero, por parte de los estados, se puede considerar bastante intervencionista. Al analizar las causas del gran problema del credit crunch del 2008 y de los problemas que dieron lugar a esa crisis financiera, los estados se dieron cuenta de que no tenían mucha información del sistema financiero y de los riesgos que estaban incluyendo ciertos bancos que no respaldaban con capital suficiente las operaciones en las que estaban inmersos. Y eso provoca unos requerimientos a partir de entonces de un mínimo de capital que tienen que tener los bancos, una serie de auditorías y de inspecciones por parte de los estados. También hay una política monetaria por parte de los gobiernos para controlar la actividad bancaria. Y de hecho el sector bancario hoy se dice que está muy intervenido en ese sentido, tiene poco margen de actuación, ¿no? Y yo creo que este ejemplo del sector bancario, al menos aquí en Europa, se traslada bastante hoy hacia la actividad de las empresas. En Europa cada vez es más la legislación relacionada con el medio ambiente, con las relaciones laborales, con los impuestos. Entonces vivimos en los últimos tiempos quizá una época de mayor intervencionismo por parte del Estado. Esto en otras épocas ha sido de otra manera, y esa relación pues hay que tenerla siempre presente en lo que es el funcionamiento de las empresas. Ingeniero, yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la última parte que usted nos hablaba de la legislación y de lo que y las prioridades que se le está dando, como en el caso de Europa, al tema del medio ambiente. Pero tengo la sensación, y seguramente me equivoco, que la empresa como que va a dos, tres o cuatro pasos más adelante que lo que puede evolucionar una legislación. Y hay una gran discusión en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que ya algunas corporaciones transnacionales ya comienzan a tener un cierto comportamiento, como dirían los compositores de boleros, tienen un dejo de Estado, un comportamiento de Estado, y lo cual
trae, a mi modo de ver, algunas dificultades para el funcionamiento o el buen funcionamiento de la sociedad. Pero hay otra cosa que le quería preguntar. ¿Dónde ubica usted el nacimiento de la transnacionalidad de una empresa? Es una buena pregunta también. Vamos a ver, hay en un momento determinado de la revolución neolítica, cuando es la edad del bronce, es decir, cuando los seres humanos descubren los metales y que esos metales son escasos y los yacimientos de metales hay que buscarlos y no están en todas partes, se produce ya un nacimiento de un comercio transnacional, por así decirlo, o sobre todo por vía marítima. Y esto se produce sobre todo con las minas de cobre en el sur de la península arábica y una demanda muy fuerte de este cobre en la India, en el norte, en el valle del río Indo, que es otra de las grandes culturas, además de Mesopotamia. En ese momento, esa demanda da lugar al primer comercio transnacional, que se descubre además por unas pinturas en las paredes, en el caso de la península arábica, en la que aparecen cebúes, que son animales que son originarios de la India. Y se preguntan, ¿cómo puede aparecer en una pintura que se realizó 2000 años antes del nacimiento de Cristo un animal que no es originario de la península arábica? Y ese comercio en el que los comerciantes y las empresas del valle del río Indo iban a la península arábiga a por el cobre para sus artesanos y para fabricar armas, lo que da comienzo al comercio transnacional y a la geoestrategia y a la geopolítica, porque en el fondo el poseer esas minas era tener más poder que el que no las poseía. Ingeniero, un tema que ha cobrado mucha vigencia en los últimos años, el tema de la ética en las empresas. Hay muchísimos trabajos sobre el tema de ética y empresa. Y uno en particular que a mí me gusta mucho del teólogo alemán Hans Kuhn, Ética y Empresa. Y esto también ha llevado a que en las propias Naciones Unidas se desarrolle el Pacto Mundial de Naciones Unidas para las empresas, para que éstas incorporen 10 principios que tienen que ver con respeto a los derechos humanos, etcétera, el valor del trabajo, la igualdad en las empresas. Y adicionalmente, también en los últimos años ha cobrado mucha vigencia el que las empresas trabajan en temas de responsabilidad social. Particularmente yo creo que a veces de una forma muy fidedigna, empresas donde sí se cree en el trabajo de responsabilidad social y otros casos porque es políticamente correcto, porque si no lo hace, entonces la empresa es condenada, etcétera. Históricamente, ¿cuándo se comienza o qué hito usted considera que fue el que llevó a que estos temas cobraran importancia dentro de las empresas, que fueran fundamentales? Sí, yo creo a lo largo de la historia ha cambiado mucho también los requerimientos de responsabilidad social hacia las empresas. Yo creo que tal como los entendemos son hechos recientes y yo creo que tienen que ver sobre todo con los escándalos financieros que se producen a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. O sea, yo creo que sobre todo ahí hay dos hechos muy disruptivos que fue la quiebra de Barings, de un banco inglés, y también el grave escándalo de Enron en Estados Unidos, en el que ya estaba implicado en el escándalo hasta el propio auditor de cuentas de la compañía, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que dispara realmente, además en el caso de Enron es curioso porque yo en su día analizabas el código ético de Enron y tenía unas exigencias tremendas desde el punto de vista de responsabilidad social y de hacer bien las cosas, pero luego esto se lo pasaban por el forro y no hacían nada de lo que se habían firmado hacer, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que realmente dispara, aunque el tema pueda venir un poco más atrás, pero esto es lo que realmente dispara las exigencias de responsabilidad social y una legislación realmente importante para que las empresas cumplan con sus deberes, cumplan con la ley y tengan un comportamiento ético. Yo creo que hoy en día
A ver, hay de todo, como siempre, las leyes contra el asesinato están en todos los países y hay asesinatos prácticamente todos los días. O sea, esto es desgraciadamente una realidad. Pero hoy en día una empresa que no tenga un comportamiento ético está destinada a desaparecer. O sea, yo creo que cada vez son más los controles, cada vez es más la responsabilidad, las exigencias incluso de los propios clientes y de los propios trabajadores dentro de una empresa para que la empresa realice su actividad con un comportamiento ético son cada vez más fuertes. Yo creo que eso es fundamental. Sin embargo, a veces en el tema de la responsabilidad social, creo que hay casos en los que se le exige más de la cuenta a las empresas, porque hay veces que el Estado tendría la obligación, por ejemplo, de asegurarse que unas vías funcionen, que un tendido eléctrico funcione, y casi que se le quieren adosar esa responsabilidad a la empresa teniendo recursos para hacerlo, ¿no? Pero es un tema complicado. Ingeniero, antes de ir al corte, Eduardo le dejó una pregunta, pero yo le voy a hacer otra que tiene que ver con algo que a mí me impresionó preparándome para el programa. Me encontré de repente con una solicitud que hizo el exsecretario general de las Naciones Unidas, el ganés Kofi Annan. Eso lo hizo en el 2006 antes de entregar a su sucesor, la Secretaría General de Naciones Unidas. Existe una organización acá que se llama Round Table. El Round Table agrupa a las empresas más importantes del mundo. Y entonces él les envió una carta muy preocupado por la situación del mundo, por la crisis social, por la hambruna, donde él les decía que había que cambiar el enfoque de la empresa, de que fuera, que le dieran menos importancia al accionista, al capitalista que puso, y pensaran más en los empleados y más en la sociedad. Se tomaron un tiempo, tardaron mucho tiempo en aprobar, en aprobar eso, tardaron 4 años en aprobarlo y se aprobó, pero sin embargo, hoy estamos en el 2000, casi en el 2023 y nada ha pasado. Vemos el mismo tipo de acumulación, vemos todo, vemos la empresa funcionando como antes de que el secretario, el embajador Kofi Annan hiciera esta solicitud. ¿Qué opina usted de eso? Luis, yo creo que hoy en día, a finales, si hubieras preguntado a finales de la Segunda Guerra Mundial cuál es el fin de una empresa, pues hubieran contestado sin dudar, pues es ganar dinero para satisfacer a los accionistas. Hoy en día yo creo que en muchas empresas, a pesar de que todavía este concepto pueda estar vigente para algunos, ya no se piensa solo en los accionistas. Hoy, cuando se habla del fin de la empresa, se habla de satisfacer lo que se llama los grupos de interés. Los grupos de interés alrededor de una empresa, además de los accionistas, y además de que la empresa dé dinero, porque si la empresa no es rentable y no gana dinero, aquello no acabará cerrando, o sea, ya no hay empresa. Pero los grupos de interés son también los empleados, son también los proveedores, son también los clientes y, en última instancia, la comunidad en que la empresa está inmersa. Y esto está muy ligado a al concepto de sostenibilidad, que es encontrar el balance apropiado entre los objetivos económicos que deben tener la empresa, porque si no, repito, desaparecen, pero también el interés social de la actividad y el respeto al medio ambiente. Yo creo que esto algunas empresas lo viven más que otras, estamos de acuerdo, Luis, pero hay muchas empresas que sí se lo toman en serio. Y a la hora de hablar de una cuenta de resultados, no se va buscando solo el beneficio económico, que repito, es fundamental porque si no la empresa desaparece. También se van buscando muchas actividades de potenciación en las comunidades en que están presentes las empresas,
de respeto al trabajo. La seguridad laboral hoy es una máxima en la mayoría de las empresas. No se entiende una empresa que funcione si no es capaz de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Yo creo en ese sentido que se han avanzado y se está avanzando, a pesar de que a lo mejor para muchos no con la suficiente velocidad, en este tipo de ideas. Ingeniero, tengo dos preguntas. Una de un oyente me dice, pregúntele al invitado sobre el tema de la transformación de las empresas comunistas controladas, en este caso por el gobierno de China. Pero antes de responder esa pregunta, conversemos un rato sobre el tema del futuro tecnológico de las empresas. ¿Cómo ve usted que se van a ir gestando todos estos desarrollos en tema de reducción del empleo, en empresas que van a controlar aspectos vitales de la vida humana? ¿Cómo ve usted y evalúa esta situación? El cambio, decía, no es la única realidad permanente. O sea, todas las cosas cambian y cada día es distinto al otro y la actividad de las empresas y el fin de las empresas pues no puede abstraerse de esto. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio, repito, falta a lo mejor esa perspectiva histórica, pero son momentos de cambio muy drástico. Yo creo que el futuro afecta tanto al cómo se hacen las cosas y en ese sentido la digitalización, por ejemplo, es algo que cada vez va más. Procesos que antes se hacían de una manera manual, hoy en día con las herramientas informáticas que tenemos se hacen de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida y sin los errores que se tenían antes. Todo lo que es la automatización de procesos y de labores penosas, en ambientes que podían causar problemas de salud a los trabajadores o trabajos penosos que exigían un esfuerzo físico cada vez más con máquinas, se pueden hacer de una manera más segura y también más eficiente. Y esto son cosas que por un lado son positivas, como todo en la vida tiene su balance, y por otro lado, pues se puede pensar que son negativas porque están sustituyendo puestos de trabajo que antes realizaban personas con máquinas. Pero bueno, en todo en la vida vamos a tener siempre una visión que a uno le convence y que a otro le ve problemas. Pero yo creo que en general, hacer las cosas de una manera más fácil, con menor riesgo para la salud y con menos penosidad para los trabajadores, en el fondo es una cosa buena. Es una cosa buena. Y al mismo tiempo se van generando nuevas necesidades. Por ejemplo, hay muchas necesidades relacionadas, por ejemplo, con el envejecimiento de la población y el cuidado de personas mayores, también con lo que es todo el ocio de los seres humanos, que ahora disponemos de más tiempo libre y las actividades de ocio y de distracción están generando una demanda de aparición de otro tipo de empresas. Aparecen nuevas ciencias, por ejemplo, yo estoy en un sector biotecnológico en el que hay un campo tremendo, por ejemplo, para la producción, en el caso de fertilizantes a partir de microorganismos o de alimentos a partir de microorganismos o de fármacos que antes se obtenían por síntesis química a través de microorganismos. Es decir, el mundo está en continuo cambio, en continua evolución y evidentemente las cosas cambian y siempre que algo cambia hay una visión positiva y una parte Así negativa es. de todo esto, ¿no? Y en el caso de China, las empresas que controlaba el Estado chino tienen, Estamos viendo, vamos, el caso de China ha disfrutado hasta hace poco como de una manga ancha por parte de los países occidentales en relación con esas prácticas monopolísticas e incluso con el acceso a propiedad intelectual de las empresas occidentales que lo han utilizado en su provecho. Yo creo que hay que jugar todos con las mismas reglas. En ese sentido, yo creo que China debe aceptar las reglas comunes, pero esto es un problema serio en este momento y que escapa un poco a mi ámbito de conocimiento en detalle. O sea, pero por principio, si queremos competir, deberíamos competir todos con las mismas armas. Ingeniero, le quería preguntar sobre uno de los temas que hoy aquí en Estados Unidos diariamente vemos que se realizan talleres, se realizan conversatorios, en fin, un montón de actividades que es el tema del liderazgo, cómo ha evolucionado ese liderazgo. Sobre todo que uno ve en esos seminarios que
el tema fundamental es la producción, ordenar la producción, planificar, la persona tiene que estar concentrada, pero sin embargo hay empresas muy exitosas, a lo cual, por supuesto, yo no llamo líderes a esos empresarios, que por darle un ejemplo real, una persona que vaya 2 veces al baño es una persona que ya el jefe, el jefe inmediato o el de recursos humanos le dice, fuiste 2 veces al baño, a una tercera vez está afuera. Entonces, eso para mí no es liderazgo. ¿Cómo ha evolucionado lo que hemos visto como, por ejemplo, 2 ejemplos básicos que a mí me gusta mucho mencionar? El primero es Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando él salía en sus campañas y a crear ese gran imperio que creó, y no había comida, solamente había comida para él, él prefería dormir con sus soldados y no comer si ellos no comían, por ejemplo. Y el otro ejemplo que es más político, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, cuando le dijo a su gente, le dijo a la sociedad inglesa, yo lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas, pensando en el futuro, para construir una Inglaterra, un imperio, como debe ser para nosotros. Y lo logró, pero sin embargo, lo logró, pero en la siguiente elección el pueblo le dijo, ya usted llegó hasta aquí, vamos hacia otro, y él no salió electo. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Porque tiene que ver con la empresa. Esto también es un motivo continuo de debate también, ¿no? Vamos a ver, yo creo que una cosa es la posición que uno ocupa dentro de una organización, a uno le dan un puesto y evidentemente tiene una autoridad por el organigrama, ¿eh? Y ejerce esa autoridad, y los que están por debajo pues aceptan esa autoridad, ¿eh? Pero otra cosa muy distinta es la ascendencia de alguien que está al frente de un equipo, y que eso es lo que realmente posibilita el cambio y el compromiso de la organización. Y eso no lo da el puesto, eso lo da pues, desde la forma de ser del individuo y la forma de comunicar, la forma de relacionarse con los demás. Ahí hay muchas facetas del liderazgo ligadas un poco a ese convencimiento de la gente que tienes en tu equipo para que hagan las cosas. Tiene un poco que ver con la definición de líder. El líder es alguien que está al frente de un equipo y que logra que el equipo haga cosas que no podrían hacer si no estuviera esa persona, y que no podrían hacer por sí solas. Y esto no se hace solo poniendo a un jefe de un equipo, sino se hace que ese jefe tenga unas capacidades y cuente realmente con las personas, motive a las personas y provoque que las personas den lo mejor de sí mismas para alcanzar esos objetivos. Esa es un poco la esencia del liderazgo y es como yo lo veo, pero es un debate continuo dentro de las organizaciones, porque cada uno tiene su forma de ser, su personalidad. Hay que estar atento dentro de una organización a cómo se comportan los diferentes líderes para que realmente aquello no sea algo tóxico o algo que perjudique el fin de la organización. Hay que estar un poco en esta lucha permanentemente. Y de hecho ha cobrado cada vez más importancia el tema del ambiente, el entorno laboral que sea agradable para los trabajadores, ¿no? Esta empresa Google ha hecho algunas innovaciones importantes en ambientes laborales muy relajados, y también cada vez más se ve las habilidades o cualidades que tienen las directivas, los gerentes en cuanto al trato humano hacia los empleados, etcétera. Eso es muy importante. Ahora, históricamente, conversamos al principio sobre esta evolución de las empresas familiares a las que no son familiares. Es decir, hay empresas que por muchos años se mantuvieron bajo el control de una familia y casi que sin mayor división de actividades dentro de la empresa, sino todos los familiares mandando y haciendo lo que consideraban conveniente para la empresa, y eso ha ido evolucionando ya esquemas donde inclusive a veces los familiares
o propietarios de esa empresa se han visto sometidos a las propias reglas de la empresa que ellos crearon y en algunos casos hasta han perdido, ¿no? Este, ¿Cómo usted históricamente evalúa ese tema? ¿Y hay un progreso efectivamente o quien crea una empresa verdaderamente debería tener siempre el control sobre ella? Eh, Vamos a ver, yo creo que pasa por diferentes fases las empresas. Evidentemente, yo creo que es muy importante también el que la iniciativa emprendedora no se pierda, ¿eh? Y en ese sentido tiene que ser la persona la que ponga en marcha la empresa y en un principio, pues esa persona es fundamental y tiene que jugar un papel totalmente distinto a lo mejor en una empresa que ya lleva funcionando durante 6 o 7 generaciones, que ha adquirido una dimensión y en ese momento pues tiene que haber un protocolo familiar en el que realmente los empleados, digamos los dueños, perdón, tengan un rol muy establecido. Entonces yo creo que depende del momento vital de cada empresa, el rol del accionista o del fundador o de la familia cambia totalmente. Lo que está claro es que hoy las empresas tienen que ser absolutamente profesionales, o sea, tienen que cumplir con un montón de requisitos cada vez más, e incluso estas empresas que se inicia su actividad tienen que cumplir con una serie de regulaciones que obliga a que sean muy profesional la labor de gestión y la labor directiva, por así decirlo, de los propios accionistas. Pero ingeniero, lamentablemente llegamos al final del programa. Ha sido un verdadero placer conversar con usted, sobre todo una persona que tiene experiencia de campo. ¿Cuál va a ser su próximo trabajo? ¿En qué está trabajando en este momento? En estos temas de historia, supongo que, porque este ya es su segundo libro, ¿no? Este es el segundo libro. Sí, el primero utilizo unos hechos históricos, pues eso, para inspirar sobre temas de gestión empresarial. Y ahora estoy escribiendo un libro sobre liderazgo, precisamente. Estoy tratando de terminar un libro sobre liderazgo. Qué bueno, estaremos pendientes de él. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Ronda Zuloaga, autor del libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la empresa. Ha sido un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias, un placer Andy. y muchas Muchísimas gracias por estar Luis. con nosotros. Muchas gracias, Luis, Eduardo. Igualmente un placer. Un placer. Los esperamos la próxima semana en el Séptimo Laberinto por La Visión Radio.